Las arquitecturas de la Garúa, aprendiendo a valorizar la arquitectura vernácula. Carla Andrea Silva Poblete, Juan Carlos Olivares Toledo. Ilustraciones Camila Fernanda Mancilla Vera, Universidad Autónoma de Chile. Eduard Rojas Vega nació en Mina Vieja, en la cordillera de Atacama. Estudió arquitectura en la Universidad de Chile, sede Valparaíso. En 1978 se fue a vivir a Chiloé y nunca más se movió de ahí. Su trabajo, conocido como arquitectura del lugar, se basa en la arquitectura vernacular del archipiélago de Chiloé. En el año 2016 le otorgaron el Premio Nacional de Arquitectura por la importancia y belleza de su obra. Es uno de mis amigos favoritos. Hace collages muy lindos, me regaló uno y lo colgué en mi casa. Prólogo. Mi querida amiga, la gata Adela, quiere ser arquitecta cuando sea grande y me ha pedido, mirándome con sus intensos ojos verdes, que, como viejo arquitecto y experimentado gato negro, prologue este cuento escrito para niñas y niños que nos enseña la historia de una arquitectura sin arquitectos, construida por una comunidad de gatos, sobre un territorio de paisajes siempre verdes y bosques de árboles milenarios. Son ellos los que aportaron sus olorosas, resistentes y bellas maderas para que talentosos gatos carpinteros, con rústicas herramientas y con la magia de sus manos, fueran dando forma a una arquitectura vernácula, es decir, una arquitectura propia y única de ese lugar. Esa arquitectura fue arropando la vida de las familias en torno al fuego, debajo de una insistente y fina lluvia lenta que siempre los acompañó. Adela, además, me motivó a que abriera en mi celular una cuenta de Instagram para publicar mis proyectos de arquitectura y mis collages, y sobre todo para que pudiera entrar a su página y ver su maravillosa colección de fotos de múltiples casas de madera pintadas de colores o patinadas por hongos y líquenes. Hermanados por una inclinada cubierta a 2 o 4 aguas, son valiosos, bellos y singulares ejemplares arquitectónicos para el cobijo. Patrimonio local de valor universal que los gatos carpinteros de los Laureles nos heredaron, el que debemos desde pequeños aprender a cuidar y valorar, siguiendo el ejemplo de mi noble amiga de bufanda roja. Eduard Rojas Vega, Premio Nacional de Arquitectura 2016. Capítulo 1. Arquitectura vernácula. El papá de la gata Adela es algo mayor. Bajo de estatura, sus ojos son de color pardo, tiene unas manos grandes y brazos fuertes, un rostro cruzado de arrugas y peina algunas canas. En días de sol se moviliza en bicicleta y los fines de semana, en la cocina, sentado junto a la estufa, gusta de mirar los partidos de fútbol en la televisión. Algunas veces Adela se sienta a su lado y le acompaña en silencio mientras, de rato en rato, lee o revisa su celular. No siempre su padre está en casa. Algunas veces, preferentemente en los veranos, se va semanas e incluso meses. Adela, desde pequeña, sabe que su padre es carpintero, como lo es su tío Rodolfo y también el abuelo Pedro. Así, su oficio le obliga a ausentarse de casa porque desde muchos lugares diferentes y distantes solicitan sus servicios y su magnífico trabajo. El papá de la gata Adela, junto a su hermano, han construido las casas de casi todos los parientes y también de muchas amistades. Para cada encargo, ellos reciben el oportuno y sabio consejo del abuelo, carpintero antiguo. La gata Adela tiene 12 años. Adorna su pelo corto con hojas y flores de chilco que hacen juego con su bufanda de color rojo. Tiene la mirada traviesa, es inquieta y desordenada en clases, buena compañera y mejor amiga. A veces parece escaparse mirando por la ventana de la sala de clases las pequeñas casas de los alrededores de su liceo, todas de madera y parecidas las unas a las otras. Su mejor amigo es Rodrigo, quien la acompaña en su regreso a casa en las afueras del pueblo. Sin prisa y caminando juntos sobre el abandonado tendido ferrocarrilero, comparten sus secretos y una manzana confitada. Adela vive con 2 hermanos menores, sus padres y su abuelo, y desde niña le ha fascinado el oficio de su papá. Su sueño es ser arquitecta. Años antes de nacer Adela, su mundo comenzó a transformarse y cambiar. Al parecer, una de las primeras señales de aquello fue cuando el ferrocarril, casi centenario, dejó de correr. Ahora, muchas de las abandonadas y desiertas estaciones se han convertido en ruinas, otras simplemente desaparecieron. En oportunidades, cuando era más pequeña,
Adela, curiosa, iba a mirar el trabajo de algunos arquitectos que vinieron a estudiar el antiguo y desierto recinto de la estación de ferrocarriles todavía existente junto a su caserío. Les acompañaba ratos largos y les preguntaba cosas. Aprendía sobre el pasado, de cómo fue la vida en la época de los trenes y también de arquitectura. Esto último le agradaba muchísimo y hasta hoy todo lo que aprende lo comenta con Rodrigo y sus compañeros de curso. Incluso para compartir sus descubrimientos, con su teléfono toma muchas fotos y se las muestra a sus amistades. Un día cualquiera, al poblado de Adela arribó un grupo de investigadores compuestos de una arquitecta, una ingeniera y un antropólogo. Al enterarse de la presencia de estas visitas, Adela se puso muy contenta y feliz. Eran profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la ciudad cercana y habían venido a conocer las construcciones de la localidad. Según ellos, el poblado era un conjunto interesante y significativo, representativo de un tipo de arquitectura que rápidamente está desapareciendo. Al llegar, y para comenzar a trabajar y entrevistar a la gente, tomar fotografías y medir algunas cosas, solicitaron permiso al presidente de la Junta de Vecinos y también a vecinos mayores. Adela, sin temor ni duda alguna, se acercó al grupo y trabó conversación con ellos y no se despegó en ningún momento mientras estuvieron allí. Adela no tenía dificultades para hacer nuevos amigos. Mientras el grupo trabajaba, ella les acompañaba y respondía preguntas de los profesores como si fuese una experta. Una de ellas le entregó una croquera y lápices de regalo y le estuvo enseñando a dibujar a la manera de los arquitectos, con trazos rápidos y sueltos. En esta oportunidad, la gata Adela pudo aprender que la mayoría de las casas del lugar donde ellas vivían recibían el nombre de arquitectura vernacular. La mayoría son casas pequeñas e irregulares, de madera y techumbre de 2 aguas, una puerta central y ventanas laterales. Otras son enormes. No obstante, alineadas junto al camino que atraviesa el caserío, se ven como un conjunto ordenado y bello. Muchas son antiguas y varias de ellas fueron construidas por su abuelo Pedro y otros carpinteros que habían llegado del sur, de la zona de San Juan de la Costa, no lejos de Osorno. En esos años, el abuelo Pedro trabajó junto a esos maestros. En forma mancomunada, construyeron esas enormes casas de 3 pisos que todavía perduran cerca de donde vive Adela. Incluso había un aserradero que funcionaba con un antiguo locomóvil en donde se producía lo necesario para hacer las casas, galpones, establos o cualquier otra construcción de interés para los vecinos de la localidad o de otros lugares lejanos. A esas casas solo se podía ingresar subiendo por una escalera, porque el primer piso se ocupaba como bodega, granero o establo. Allí se guardaban la cosecha de papas, el arado, las monturas y las herramientas del trabajo agrícola, y también en invierno se encerraban las ovejas para que no sufrieran con las heladas. La familia vivía en el segundo piso y arriba, en el tercer nivel o soberado, se ubicaban los dormitorios de los niños de la familia. E incluso había un espacio para almacenar trigo, miel y los vellones de lana después de la esquila. En ocasiones, estando de visita, Adela había subido hasta allí y le gustó mirar la luz al colarse desde una ventana lateral y sentir el agridulce olor de las manzanas. La gata Adela entendió que el sentido de las casas y de las otras construcciones de su localidad, arquitectura vernácula, no era otro que el responder a las necesidades de las familias, a sus distintos trabajos y a la manera en que cada una de ellas se ganaba la vida, cuidando siempre no producir daños al medio ambiente. Muchas de esas familias eran campesinas y se dedicaban preferentemente a la agricultura y al pastoreo de animales ovinos y bovinos y a la cría de aves de corral. Al igual que en todo lugar, existían unos pocos comerciantes, un aserradero y un molino. Así, al recorrer la calle de Ripio, Adela tuvo la convicción de que esa arquitectura se presentaba como un conjunto armónico y coherente, que tenía una raíz y un origen común, y que hubo una época en donde todos los pueblos y ciudades estaban repletos de este tipo de casas. Incluso, en oportunidades, le habían llevado a la ciudad, y allí, para su sorpresa y alegría, entre las casas y edificios de algunos barrios, había descubierto algunas pocas construcciones, antiguas y casi en ruinas, iguales o parecidas a las construidas por su abuelo, su padre y su tío. Finalmente, la gata Adela entendió algo importante y significativo. La característica principal de la arquitectura vernácula
es que en su construcción no participan arquitectos. Es una arquitectura hecha por los carpinteros, los que poseen una tradición y una sabiduría que han ido traspasando de generación en generación. Capítulo 2. La madera y la carpintería. Chile, un país tan largo y angosto como las hebras del ovillo de lana, con el que tanto le gusta jugar a Adela en las soleadas tardes junto a la ventana, nos permite encontrar en el norte áridos desiertos y en el sur frondosos bosques. Adela y su familia son sureños y viven cerca de un espeso y oscuro bosque. A veces, al caminar por él, crees que ha llegado la noche, pero aún es mediodía. Hay árboles muy altos y gruesos, seguramente centenarios y magníficos. El abuelo Pedro, un gato de orejas puntiagudas de color amarillento y un enorme bigote enroscado por los años y la sabiduría, le enseñó a Adela a cuidar el bosque, no solo por los animales y las plantas que hay allí, sino porque desde siempre ha sido la fuente desde donde se extraen las maderas para construir las casas, los galpones, los gallineros, los corrales y tantas cosas más. En la época cuando el abuelo del abuelo Pedro construía, porque desde tiempos muy antiguos todos los gatos de la familia se han dedicado a construir y enseñan a sus hijos este oficio, no había tiendas donde comprar clavos. Entonces ese antepasado tomaba su hacha o su azuela y dando golpes y cortes a los troncos lograba encajarlos y darles forma para sostener las estructuras de las casas. También fabricaban sus propios clavos, pero de madera. Esos eran los tarugos. Adela, curiosa siempre, descubrió un día que el gallinero casi no tenía clavos. Al principio pensó que se iba a desarmar, pero luego se dio cuenta de lo firme de esas uniones, mucho más firmes que las uniones de ahora. El tío de Adela es un gato rucafe. Él, también carpintero como todos los gatos de la familia, construye rucas, las viviendas tradicionales del pueblo originario mapuche. Adela era una gata pequeña cuando lo vio construir por primera vez y, como desde siempre ha tenido interés en estos asuntos, ayudó a recolectar el junquillo para cubrir las paredes y el techo de la ruca. Lo fueron amarrando cuidadosamente por fuera de una estructura de coligües, varas y delgadas vigas de madera sin labrar. Adela notó que no tenía piso de madera, dejaron que fuera de tierra. Pero lo mejor de la ruca del tío Abelardo es el fogón. Está al centro de la construcción y cuando se reúnen en familia, se sientan todos alrededor del fuego y conversan mientras hacen correr un mate. Un día, recorriendo el bosque, Adela se preguntó si todas las maderas le servían a su abuelo para construir. Anotó la pregunta en su croquera, porque como se le ocurrían tantas cosas en tan poco tiempo, si no las anotaba, se olvidaba de la mitad, y corrió a casa. Esperó a que llegara la hora de tomar once y le dijo: «Abuelo, cuando cortas un árbol para construir, ¿eliges cualquiera?». Su abuelo se limpió la leche de los bigotes y le explicó que no todas las maderas se usan para construir. Le contó que él busca los coigües, el mañío, la tepa, el laurel, la lenga, el roble y el ciprés. ¿El roble?, dijo Adela curiosa. No sabía que teníamos robles acá. Su abuelo tiernamente le explicó que hay muchos, pero se les llama guayes cuando son árboles jóvenes y pellín cuando son árboles añosos y su madera es de un intenso color rojo. Adela se quedó pensando que, como hay tantas especies de árboles, al día siguiente, después de clases, invitaría a Rodrigo a recolectar distintos trozos de árboles para hacer una muestra de diferentes maderas. Así lo podrían mostrar en clases a sus compañeros y a su profesora. Seguramente les pondrían una anotación positiva. Rodrigo, quien siempre apoyaba a Adela en sus aventuras, la acompañó a recolectar las maderas. No fue algo fácil. Sin embargo, al rato ya tenían varias muestras. Unas eran más rojizas, otras algo verdosas, unas livianas, otras más pesadas. Volvieron a casa y corrieron a mostrárselas al abuelo Pedro. El anciano miró con detención las maderas y entrecerrando los ojos quedó pensativo. El olor de las cortezas le recordó su juventud, cuando iba con su padre al aserradero recién instalado. En esa época dejaron de cortar y labrar las maderas a mano. La llegada de las máquinas a vapor, locomóvil, mejoró mucho la calidad de los productos del aserradero. Con la nueva maquinaria, se multiplicó la producción y se hicieron acabados más elaborados y precisos. Estas maderas permitieron aumentar las habilidades de los carpinteros. Aparecieron nuevas técnicas constructivas y con estas nuevas herramientas, sierras, máquinas cepilladoras y machiembradoras.
cepillos manuales y taladros que complementaron el trabajo que se hacía con el hacha. ¿Cómo aprendieron a usar estas herramientas nuevas?, preguntó Rodrigo, quien, al igual que Adela, era muy curioso. Recuerdo, dijo el abuelo, que cuando yo era niño llegaron a la región, desde otros sectores del sur del país y desde Argentina, unos gatos que trabajaban las maderas de forma diferente a nosotros. Ellos eran madereros, carpinteros, tejueleros y mueblistas. Recuerdo un gato atigrado, grande, que venía de Chiloé. Tenía tantas habilidades y herramientas para trabajar la madera. Él nos enseñó mucho de lo que hacemos hoy. Antes era distinto. La casa donde nació el abuelo era muy rústica, con palos partidos, piso de tierra y tablones labrados con hacha. En aquella época, muchos gatos construyeron así. Ahora, las casas tienen más comodidades. Cuando Adela fue a despedir a Rodrigo, que tenía que llegar donde sus padres antes que se escondiera el sol, miró las paredes de su casa. Se fijó que estaban revestidas de tablones que se iban traslapando uno sobre otro y entendió la razón de por qué la lluvia no entra a la casa cuando llueve en el invierno. Se imaginó al gato atigrado enseñándole a su abuelo a tomar una pieza de madera, labrada y cuadrada, a montarla una sobre otra, uniéndolas cuidadosamente con los clavos de madera como sistema de anclaje. Eso es el traslape. Su abuelo y su padre deben haber sido buenos ayudantes y aprendices, si no, no serían los mejores carpinteros de la zona. Adela sonrió llena de orgullo y entró a la casa porque el frío del invierno ya se hacía notar. Antes de ir a la cama, Adela ordenó sus cuadernos y lápices. Los hermanos de Adela aprovecharon también de recoger sus juguetes. Al ver los bloques de colores, el abuelo pensó cómo explicarles a los niños su labor de carpintero. Según el abuelo, de la misma manera en que ellos arman sus bloques, regalo de la tía Isabina al volver de su viaje al extranjero, la carpintería es un constante juego de encajes, ensambles y equilibrio. Entonces, ¿tú no trabajas, abuelo? ¿Juegas a los bloques? En cierto modo sí, Adela querida. Cuando trabajas en algo que te gusta mucho, es como jugar. Adela se quedó pensando cómo esto era posible. Con esa inquietud se fue a dormir. En la mañana buscaría a sus amigos de la universidad para preguntarles si a ellos les pasa lo mismo que a su abuelo. ¿Trabajar es como jugar? ¡Qué locuras!, dice el abuelo. Al otro día, después de clases, Adela los buscó. Se quedó mirando un rato lo que hacían. Medían y anotaban muchas cosas en sus cuadernos. Sacaban fotos de todo, de las tablas, las tejuelas y las uniones. ¡Qué raro!, pensó. Yo siempre tomo fotos de los animales, los paisajes y de mis amigos. «Hola, Adela», escuchó de pronto. «Hola», contestó Adela, feliz porque ya recordaban su nombre. Iba a preguntarle si estaban trabajando o jugando, como dice el abuelo. Sin embargo, antes de poder hacerlo, la invitaron a ver lo que estaban midiendo en una de esas casas de 3 pisos. «Mira, Adela, esas son las vigas. ¿Ves cómo sostienen toda la estructura del techo? Imagina el tronco que tuvieron que cortar para elaborar tan magnífica pieza de 6 por 5 pulgadas. Adela se quedó mirando y se imaginó cómo botaron ese árbol y cómo lo aserraron para darle esa forma rectangular que tanto admiran sus nuevos amigos. Pensó en el techo de su escuela. El gimnasio es un espacio enorme. Qué grande debió ser ese árbol para sostener el inmenso techo que lo cobijaba. «¿Qué piensas, Adela?», le preguntó la arquitecta del grupo. Adela le contó sobre el techo de su escuela y que estaba pensando en la gran viga que tenía. En ese momento le explicaron sobre las nuevas técnicas constructivas. También le explicaron que no se pueden hacer con cualquier material. Tiene que ser uno que resista el esfuerzo y no se rompa al doblarse. «¿Doblarse?», dijo Adela sorprendida. «Es el esfuerzo de tracción», comentó la ingeniera. «No se ve a simple vista». Ese día aprendió que cada vez se construye menos en madera porque se usan otros materiales como el acero, el hormigón armado y la madera laminada. Esto último le asustó mucho. Pensó en su abuelo, en su papá y su tío. ¿Qué pasaría si nunca más se construía en madera? Lentamente esa preocupación se fue transformando en un propósito. Ella debía hacer algo. No podía todo el trabajo de décadas de su familia carpintera de pronto acabar así, sin más. Inquieta, se durmió esa noche pensando en aquello. Al despertar, de pronto supo lo que tenía que hacer. Una cuenta de Feligram. Claro, eso era algo posible de hacer con su teléfono y su computador. Así, junto a Rodrigo, sacarían muchas fotos de carpintería en madera,
de casas de la localidad y del pueblo, y también buscarían en internet. Mostrarían el bosque y los recursos que se pueden sacar de él. Enseñarían a cuidarlo, a reconocer los árboles y tantas cosas más. «Rodrigo, Rodrigo», exclamó al llegar a la escuela. «Hice un Feligram. Mira, te lo voy a mostrar». Capítulo 3. El Feligram de la gata Adela. Sobre mí. Hola, soy la gata Adela. Te invito a conocer la arquitectura vernácula del sur de Chile. Este álbum digital está hecho con fotos que he pedido a muchos amigos y amigas de todas partes, amantes de esta arquitectura. Ellos siempre me están mandando muchas fotos. Muchos no tienen buenos teléfonos para sacar fotos, otros viven lejos, en las islas del sur con problemas de señal, pero igual todos son súper generosos conmigo. Lo que me gusta hacer: jugar con los ovillos de lana, pasear en el bosque y recolectar cosas, mirar la arquitectura. Quiero ser una gran arquitecta cuando sea grande.